Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Política con Carreño. Hoy, martes 9 de mayo de 2023, un día otoñal muy bonito en Santiago de Chile, un día con bastante sol, muy agradable, con una muy buena temperatura. La temperatura está un poquito alta, sí, en el gobierno, ¿no? En la política en general aquí en Chile. Está la gente todavía comenzando recién a reflexionar sobre el resultado de las elecciones del domingo pasado. Y en el programa de hoy vamos a ver unos ganadores insólitos. Puede ser, ¿no? Eh, una, una tremenda, digamos, victoria de la paridad electoral, de los votos nulos y de los votos blancos. Vamos a entregar un análisis de lo que esto significa en términos políticos, evidentemente, pero también en términos, yo diría, sociales y, claro, culturales. Porque de verdad esta elección dejó yo creo que una enseñanza, pero también una preocupación bastante fuerte, ¿no? Y veremos qué pasa a partir del resultado de estos otros competidores que aparecieron ahí como una especie de outsiders, ¿no? Como se les dice hoy, venían compitiendo por fuera y nadie se dio cuenta, a pesar de que estaban ahí y podían llegar y, y obtuvieron muy buenos lugares. Entonces, claro, nosotros sabemos que el resultado del domingo favoreció ampliamente al Partido Republicano. Lo comentamos ayer en nuestro programa dedicado al discurso de José Antonio Kast. Y bueno, la responsabilidad que tiene el Partido Republicano ahora con ese triunfo en las manos, ¿qué va a hacer, no? Y claro, nosotros veremos que habrá, ¿no es cierto?, una consecuencia o varias consecuencias de esto, eh, y vamos a ver también de qué manera esta paridad electoral, estos votos blancos y votos nulos, sobre todo estos últimos, los nulos, tendrán que decirle algo a la clase política, porque a la sociedad ya se lo dijeron, ¿verdad? Vayamos entonces, vayamos por parte, ¿no? Eh, Sabemos que los 50 consejeros son 25 mujeres y 25 hombres. En eso consiste la paridad electoral, ¿verdad? Estos ganadores, ¿cómo surgen? ¿Cómo surge esta paridad electoral? Para mí, digamos, en primer lugar, la paridad electoral es un nombre eufemístico para cubrir lo que yo llamo el robo a la democracia. Eso es para mí la paridad electoral, el robo a la democracia. Ahora, esta paridad responde a una ley,
la ley 21.216, publicada el 24 de marzo de 2020, ¿verdad? Y esta ley 21.216 garantiza la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política de la República. O sea, ahora, en este minuto de estas elecciones del domingo pasado. Entonces, claro, esta ley responde a la presión provocada por el estallido eufemísticamente también llamado social, pero que yo le doy un nombre bien fuerte, ¿no? Un estallido delincuencial. Y bueno, yo sé que mucha gente se enoja conmigo porque tengo esta impresión del estallido de octubre y de lo que significó el octubrismo. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Entonces responde, por un lado, a la presión de este estallido delincuencial, que otros llaman social, de octubre de 2019, y que exigía, ¿verdad?, mayor igualdad de género en el futuro político del país. Y exigencia que fue respaldada evidentemente por los movimientos feministas que surgieron en ese momento, ¿verdad? Y por el acuerdo también por la paz y la nueva constitución. Entonces sí, hay una razón ahí que justifica, ¿verdad?, la promulgación de esta ley, que desemboca en esto, ¿no? En esto de la ley de paridad, que me parece un robo a la democracia. Ya vamos a ver por qué, y seguramente ustedes ya conocen varios de los ejemplos. Entonces, la ley dictamina en definitiva que, como en este caso específico de estas elecciones, que debe haber 25 mujeres y 25 hombres. Eso es lo que determina la ley. Bueno, y gracias a ella, gracias a esta ley, 6 mujeres perdedoras resultaron electas. Algunos casos son francamente escandalosos a mi juicio. Escandalosos, ¿no? Y claro, como no quiero aburrirlo con todos los casos, vamos apenas a mencionar 2 que me parecen los más emblemáticos, los más ilustrativos, los más representativos de lo que significa robarle a la democracia, de lo que significa no respetar el voto ciudadano y que no sé para qué la gente va a votar entonces. Veamos. En la región de Atacama, la socialista Marcela Araya, que obtuvo 9.584 votos, venció al también socialista Ricardo Núñez, que obtuvo 14.967 votos, o sea, prácticamente 5.000 votos más que doña Marcela. No sé si ustedes comparten esto, pero parece un poquito absurdo, ¿no? Parece un poquito pasar a llevar este sentido común que a mí me dice que quien obtuvo más votos es el ganador. Bueno, ya vemos que gracias a esta ley no necesariamente quien obtiene más votos es el ganador. Pero si esto, amigos oyentes, los sorprende,
presten bien atención al segundo caso que les voy a contar. Claro. El segundo caso ocurrió en la región de O'Higgins, el segundo caso que yo he seleccionado, que me parece de loco, abismante, de verdad, incomprensible. En esa región de O'Higgins, la candidata Yvonne Mangeisdorf, de Renovación Nacional, el partido llamado Renovación Nacional. Esto lo aclaro para los auditores de fuera de Chile. De Renovación Nacional, ¿verdad? Que es un partido de centro o de la llamada centro derecha, no sé. Obtuvo 9.287 votos. 9.287 votos. Y venció por paliza. Un poquito de ironía, ¿no? Venció por paliza. Algo de sarcasmo, porque aquí ya no sé cómo llamarlo. A Juan Sutil. Juan Sutil, también candidato de Renovación Nacional. Pero Juan Sutil, amigos, obtuvo, por favor, escuchen bien, 75.727 votos. Repito, 75.727 votos. Pero quedó fuera del Consejo Constituyente, porque perdió por paridad electoral ante una candidata que obtuvo 9.287 votos. O sea, Juan Sutil obtuvo 8 veces más votos que la candidata que fue electa para formar parte de este Consejo Constituyente. Si esto no es un chiste, si esto no es una payasada, si esto es un atropello al sentido común, un atropello a la democracia misma, entonces ustedes díganme qué diablo es. Ah, la ley 21.216. Pues bien, yo creo que esa ley debe desaparecer, pues. ¿Cómo es posible? Estos casos son reales, auténticos. Esto pasó en estas elecciones. Entonces, claro, como yo digo, sutilmente le robaron al pobre Juan Sutil, ¿verdad? Ahora, el candidato socialista, ¿no? Ricardo Núñez, que perdió a pesar de haber obtenido más votos, ¿verdad? Este candidato también fue muy sutil para reclamar. Cito sus palabras textuales. Hay que estudiar otras disposiciones sin vulnerar el sentido de la norma. Sutil, ¿verdad? Una norma ridícula, pactada por este acuerdo, ¿no? Por la paz, este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Un acuerdo ridículo del cual participó el famoso Chile Vamos, ¿no? Claro. Bueno, y continúo entonces con las palabras de este Ricardo Núñez, ¿no? Pero tampoco dice la voluntad ciudadana. Hay que estudiar otras disposiciones sin vulnerar el sentido de la norma, pero tampoco la voluntad ciudadana. Lo que hay que estudiar, dice él, es un sistema más justo. O sea, ¿qué está diciendo este candidato socialista?
que es bien conocido en la historia política del Partido Socialista y en Chile, el señor Ricardo Núñez. Bueno, está diciendo, paremos con este escándalo, ¿no? Sutilmente me han robado, claro. Tampoco hay que pasar a llevar la voluntad ciudadana. ¿Qué está diciendo? Lo que yo les digo. Un robo a la democracia. ¿Acaso la democracia no es este sistema que usted va, vota y escoge, elige? Y gana el que tiene más votos. O sea que yo entiendo así la democracia. No sé ustedes, claro. Ahora, el sistema es tan aberrante, por no llamarlo derechamente delictivo y antidemocrático. Es un sistema aberrante, que vulnera el más común de los sentidos, pues, como yo decía, que es el sentido común, claro. Bueno, y vulnera la propia fe ciudadana, sin duda, que a eso apunta la crítica de Ricardo Núñez, a esta fe ciudadana, a esta voluntad ciudadana. Claro, que vota por un candidato que es apabullado por otro amparado en una ley, me disculpan, en una ley idiota que roba a la democracia. Una ley idiota que roba a la democracia. Discúlpenme, pero es eso. ¿Quiénes firmaron ese acuerdo por la paz y la nueva constitución? Bueno, firmaron una estupidez. Ahora, una propuesta, ¿verdad? Todo por la paridad de género. Como si la mujer necesitase de muletas para sobresalir, para ocupar cargos o para lo que sea. De hecho, en la Constitución que fue rechazada, ese proyecto que era de verdad una basura, disculpen, estaba esto estipulado, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente que esto no funciona. La mujer no necesita de muletas. Ella puede participar absolutamente en todas las formas cívicas del país. Pero en esa constitución decía que hasta el empleo particular tenía que tener esta paridad de género, la cosa más ridícula. Los cargos los ocupan los mejores amigos, sean hombres o sean mujeres. Aquí no hay paridad de nada. Aquí un cargo lo ocupa el mejor, el que tiene más aptitudes, el que es más idóneo para el cargo. Y en el caso de las elecciones, bueno, el cargo lo ocupa el que obtuvo más votos y claro, se verá después si tenía condiciones para el cargo, si era idóneo para el cargo o no. Y nosotros en Chile lo vivimos, ¿no? Tenemos un gobierno mediocre, un gobierno que no conduce a nada, que no sabe cuál es el rumbo, pero fue votado democráticamente. Pero es diferente, claro. Bueno, es apabullado, ¿verdad? Por otros, como digo, amparado por una ley idiota que le roba a la democracia. Y no lo digo solamente yo. La diputada de la UDI, que también es de centro derecha, no, se supone que es, claro. Partido político también, igual que Renovación Nacional, de hecho, iban juntos ahora en una misma lista en estas elecciones pasadas, ¿no? Declaró la diputada, ¿no? Hoffman, es el nombre de esta diputada. Bueno, ella declaró, me carga meterle la mano a la urna. Me carga meterle la mano a la urna. Me carga la paridad. Eso es lo peor para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ningún tipo de bastón para que la voluntad política de ser, para la voluntad política de ser incorporadas. Eso es palabras de la diputada Udi Hoffman.
Bueno, y yo comparto su juicio, claro. Entonces ya ven ustedes, la paridad electoral fue una tremenda triunfadora, porque deja de manifiesto la ridiculez de esta ley, lo impropia que es para la decencia democrática, para aquel candidato que postula con las ansias de ganar, por eso se postulan a estos cargos, y para la gente que va y vota, y también con las ansias de que su candidato gane, para que después llegue la noche y se dé cuenta que a pesar de que su candidato ganó y por paliza, quedó fuera por una ley idiota. Entonces, claro, esto tiene consecuencias, puede traer consecuencias. Ese ciudadano en las próximas elecciones va a decir, bueno, ¿y por qué tengo que ir a votar? ¿Para que pase lo mismo que pasó la vez anterior? Tiene consecuencias, sí. Ahora, los votos blancos y nulos, sobre todo estos, los nulos, fueron grandes ganadores. Sí, sí, claro. Fíjense ustedes que representaron una fuerza electoral potente que no debe desconocerse y que puede también tener consecuencias ya este año en el plebiscito de salida, porque habrá un plebiscito de salida para que la gente diga qué le parece esta constitución nueva, ¿no? Habrá que verla. Bueno, votaron en estas elecciones, amigos, 12.415.729 electores. 12.500.000 para redondear. De un padrón electoral de 15.150.572 votantes. 15 millones. O sea, votó bastante gente, ¿no? Bastante gente. De estos 12.500.000, número redondo, los votos nulos sumaron 2.108.028, o sea, 16,98%. Repito, amigos, los votos nulos, nunca registrados en la historia política de Chile, yo no recuerdo. 2.108.000, 2.100.000 votos nulos. O sea, la gente fue y anuló su voto. Simple. Ya vamos a ver algunas de las razones que a mi juicio están no sé, respaldando esto, justificando esto, no sé. Pero vamos a ver. Y bueno, y los votos blancos, 565.000 y un poco más. 4,55%, o sea, sumando los dos, tenemos un total de 21% del electorado que votó nulo y blanco, o blanco, claro, nulo o blanco. Como yo digo, nada de mal, pues, nada de mal, considerando que quedaron a muy poca distancia de los votos alcanzados por el oficialismo. El oficialismo obtuvo 2.782.000 votos y algo más, contra 3.100.000 y tantos mil del republicano. Entonces, este oficialismo que integra un montón de partidos, ¿no? Como decíamos, ¿verdad? Un montón de partidos. Comunistas, comunes, socialistas, convergencia social, revolución democrática y otros partidos menores. Ese Partido Republicano solo y nuevo, fundado en el año 2019, arrasó con todo este frente amplio, ¿verdad? Lo que es insólito también, claro. Bueno, pero resulta que estos votos blancos y nulos llegaron bien cerca de todo el frente amplio.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Qué significa todo este fracaso electoral? Este desapego del chileno por estas elecciones. Porque la gente que fue a votar y votó nulo y en blanco está diciendo algo. Hay consecuencias políticas, culturales y sociales, como yo dije al comienzo. Entonces, no es solo analizar lo que piensa la centroizquierda, que no sé si existe la centroizquierda, porque no obtuvo ningún solo consejero. Democracia Cristiana, PPD, Partido Radical, no obtuvieron nada. Es interesante, bueno, pero... ¿O qué pasó con el oficialismo ante esta derrota así terrible? Puesto que 2/3 prácticamente los ganó la derecha y lo que ellos llaman de extrema derecha, que son los republicanos. Entonces, claro, es interesante, se va a ir analizando y discutiendo lo que dice este, lo que dice el otro, lo que dice aquel, pero esto que yo les estoy comentando es muy relevante, es muy relevante. Es ese votante que no quiere ni saber, está hasta la coronilla. Ahora, ¿qué significa todo esto? Preguntaba yo, todo este fracaso electoral. Bueno, primero, a mi juicio, desprecio profundo por un proceso constituyente, como yo lo he llamado varias veces en distintas columnas, espurio y antidemocrático. Porque claro, no se llamó a un plebiscito de entrada, como la vez anterior, para preguntarle al chileno si quería un nuevo proceso constituyente o no. Eso es un factor democrático primordial. Le tienen que preguntar a usted si quiere un proceso nuevo. No se le preguntó. Se armó la cocina y luego, como el voto era obligatorio, usted tiene que ir a votar. Simple. Bueno, entonces aquí hay una consecuencia de esto, pues. ¿Verdad? Un proceso constituyente espurio y antidemocrático, como yo lo he llamado siempre. Cocinado entre cuatro paredes. Segundo, desprecio transversal a la clase política. El chileno no tiene ningún apego por la clase política que lo gobierna. Ninguno. Ninguno. Es transversal. Y lo demuestran todas las encuestas. Todas. Todas. En todas ellas los políticos aparecen en el último lugar. En el último lugar. El Parlamento en el último lugar. Partido Comunista en el último lugar por bloque. Por partido. O sea, está claro. Tercero, cansancio, como yo llamo de elector. Un cansancio muy comprensible, porque ya tuvimos una elección el año pasado cuando se rechazó esa constitución que nos querían presentar, que destruía, que nos presentaron en realidad, que destruía a Chile, destruía su institucionalidad y lo convertía en un país sometido al arbitrio de minorías totalitarias. Bueno, fue rechazado. Esa fue la elección pasada, ¿no? Que se rechazó el 4 de septiembre, esta constitución, este texto. Ahora se llevó a cabo esta elección. Y el próximo año hay elecciones municipales. Es decir, el chileno está hasta la coronilla con tantas elecciones. Y lo que ha pasado hoy tendrá algunas consecuencias. Esto del voto nulo, esto de la paridad, esto del voto en blanco, claro que va a tener repercusiones. Bueno, cuarto, desinterés total por este proceso electoral. También lo mostraban todas las encuestas. 60-70% no tenía ningún interés en este proceso electoral. Ninguno. Y aquí están las consecuencias. Quinto, escasa información por parte del gobierno. Claro, que a diferencia de las elecciones pasadas,
es cierto?, donde gastó cerca de 1.000 millones de pesos en publicidad y donde su representante desde el gobierno, desde el presidente Boric para abajo, salían todos a la calle, recorrieron todo Chile. Se gastaron un montón de suelas de zapatos hablando del proceso y el presidente Boric, el vocero, ¿no? Bueno, ahí estamos. Entonces, pero en estas elecciones el gobierno gastó apenas 4 millones de pesos. Entonces, y apenas 10 días antes de las elecciones apareció algo que decía así, tu voto es importante porque tú eres importante. O porque tú nos importa, algo así, no sé. Que nadie pescó, como decimos en Chile, ¿no? O sea, yo creo que nadie supo de eso, en fin. Sigamos. Sexto, la llamada de personeros afines al gobierno a votar nulo. Sí, hubo gente que llamó a votar nulo y las redes sociales, muchas de ellas hicieron eco de esto y claro, esto se expandió, bueno, y ahí está, 2.100.000 de votos nulos, ¿no? Claro, eso también forma parte del porqué de este fracaso. Cuando hay tantos votos nulos, 2 millones y más, es un fracaso electoral, es un fracaso del sistema. Séptimo, absoluto desconocimiento de los candidatos. Yo me atrevo a decir que incluso la gente que está metida en esto, como nosotros, los columnistas, los comunicadores, ignorábamos mucho del nombre de los candidatos. Yo tengo que decirlo honestamente. Miraba, ¿verdad?, las listas, las 5 listas que iban, y dice, bueno, yo voté en la región metropolitana, claro, soy de Santiago. Y comenzar a ver quiénes son los candidatos. Bueno, eso también influye, pues, sin duda. Y octavo, un desconocimiento de cómo debía votarse. Entonces eso se supo después porque entrevistaban a la gente y decía, bueno, yo pensé que había que marcar 2 nombres. O un nombre de esta lista, un nombre de la otra. Entonces, claro, no tenía idea de cómo se votaba. ¿Por qué? Porque no hubo una campaña que orientase al elector. Así que, claro, amigos, esto fue como un triunfo por un lado del Partido Republicano, un fracaso rotundo del oficialismo, un fracaso total de la centro izquierda que desapareció, como dije, PPD, DC, Partido Radical, DC, la Democracia Cristiana. Bueno, y un triunfo de esto, pues, un triunfo de esta idiotez llamada paridad electoral y un triunfo de los votos nulos y de los votos blancos. Entonces, no hubo plebiscito de entrada, cierto, pero sí habrá plebiscito de salida. Y lo que significa, amigos, lo que significa que toda esta parafernalia, ¿verdad?, montada para esta ocasión, podrá ser rechazada nuevamente por el respetable, si es que la Constitución que se le presente al público no es de su agrado. Así de simple. Así de simple. Por eso yo decía, todo esto tendrá y puede tener consecuencias. Y consecuencias serias que veremos en 5 o 6 meses más cuando sea el plebiscito de salida. Entonces, sí, y con esto voy a concluir, sí, la paridad electoral y los votos nulos y blancos son un aviso potente de que algo no anda bien con la democracia chilena y su sistema electoral. Así que, amigos, yo creo que era importante hablar de estos temas y traerlos acá,
definitivamente, porque, claro, como les digo, se ha hablado mucho de lo que es el conglomerado político, de lo que es esto, de lo que es lo otro, pero aquí hay un tema que tendrá que conversarse, discutirse. Así que, ok, amigos, con esto me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un nuevo programa aquí en Política con Carreño. Chao.